Escote o rebaje en la parte de la espalda. En este video te voy a hablar un poquito de este tema cuando trabajamos por partes, o sea, cuando tejemos el delantero, después tejemos la espalda, unimos y luego tejemos las mangas. Ya, a mí en mi caso podemos hacer acá tejer la espalda recta, o sea, sin hacer ningún tipo de disminución o aumentos. O también podemos hacer acá un pequeño escote en la parte del cuello para hacer que tenga un mejor acabado y un mejor calce. A mí me gusta hacer mucho esto para conseguir este efecto en mis tejidos. Entonces te lo voy a explicar acá fácilmente para que puedas aplicar esto a cualquier otro tejido. Ya, vamos a ver acá el ejemplo. Si tú ves acá, tengo los dos escotes acá. Tengo acá el del delantero, que si te fijas es un escote más rebajado o más alto, por decirlo de alguna forma. Y tengo acá en cambio el escote de la espalda, que es un escote más amplio, más cortito, más chiquitito. Ya, como te dije anteriormente, esto yo lo hago para conseguir un mejor calce en la parte del cuello, para que no quede aquí recto y tengamos problemas en la parte del cuello que pueda incomodar. Entonces, para hacer este escote y para poder aplicarlo en cualquier tejido que yo esté haciendo, se hace muy fácil. Por lo general yo lo hago unas 6 hileras antes de finalizar, antes de llegar a las hileras finales o las hileras totales que tenga que hacer mi espalda. En este caso mi total de hileras son 132. Entonces yo en la hilera 127 voy a comenzar a hacer este rebaje. Para comenzar a hacer este rebaje simplemente voy a dividir mi tejido en dos partes. ¿Ya? Entonces acá me dice que voy a dividir en dos partes y voy a tener dos partes de 46 puntos. Dividimos entonces nuestro tejido en dos partes iguales. ¿Ya? Acá lo que tenemos que tener en consideración que la parte de los hombros tengo que terminar con la misma cantidad de puntos con los que terminé mi parte delantera. ¿Ya? En este caso son 28 puntos. ¿Ya? Como yo quiero que este escote sea más amplio, digamos más alargado, no tan ancho, no tan alto hacia abajo, voy a cerrar en un principio más puntos que los que cierro en el delantero. Ya, por ejemplo, en el delantero cerré 10, acá voy a cerrar el doble, o sea, voy a cerrar 20 puntos. Ya, y luego en las hileras que me quedan, que serían 2 hileras, voy a restar puntos hasta que llegue a la cantidad de puntos de mi hombro, que vuelvo a insistir, debe ser la misma cantidad de puntos que voy a tener en mi delantero. ¿Ya? Entonces en este caso yo voy a cerrar 20 puntos centrales, después voy a cerrar 4 puntos y después voy a cerrar 4 puntos. Al igual que en el delantero, este cierre de puntos o esta disminución de puntos, como la quieras llamar, se hace por el lado derecho del tejido. Entonces, en cada hilera del derecho que tenga que tejer de aquí en adelante, voy a cerrar estos puntos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Acá yo ya hice la división de puntos, ya este marcador me señala mi mitad del tejido y acá tengo la primera parte de puntos que voy a cerrar, que son 20, ya los 10 del lado izquierdo y los 10 del lado derecho. Entonces acá tengo la opción de cerrar inmediatamente los 20 puntos o llegar hasta la mitad y cerrar 10 y luego cuando me corresponde el otro tejer el otro lado, cierro los otros 10. ¿Ya? Yo en mi caso me gusta cerrar al tiro de una vez los puntos centrales, entonces voy a cerrar 20 puntos centrales. Voy a tejer entonces hasta el marcador y vamos a cerrar los 20 puntos centrales. Esto se hace igual como lo hacemos cuando comenzamos a hacer el rebaje para el cuello del delantero. Estoy llegando entonces a mi primer marcador
y voy a comenzar a cerrar desde acá. Acá está el centro y acá tengo 10 puntos y acá tengo 10 puntos. Entonces voy a cerrar los 20 puntos de una vez como te señalé anteriormente. Ya tú puedes, si quieres, puedes continuar tejiendo hasta el centro y cerrar solamente 10 o cerrar de una vez los 20 puntos. ¿Ya? A mí me gusta cerrar los 20 puntos o los puntos centrales de una vez. Y para cerrarlos, en este caso yo los tomo por detrás. Tomo 2 puntos juntos por detrás y los voy cerrando. Simplemente voy cerrando hasta el final. De esta forma. Aquí ya llegué al centro, entonces voy a sacar este marcador y voy a continuar cerrando los 10 puntos que me quedan. Ya estoy llegando al último marcador. Acá siempre tengo que cerrar uno más para que sean los 10. Y el resto de puntos los dejo como punto derecho o como el punto que esté tejiendo en este caso. Ya, yo estoy con punto jersey y me corresponde esta hilera de punto derecho. Dejo toda esta hilera de punto derecho y la que sigue la tejo como punto revés hasta acá, y los puntos que me quedan a este otro costado los dejo en espera para hacer el cierre después. Finalicé ya mi hilera por el derecho, ahora voy a tejer mi hilera por el revés. Todos los puntos que quedan en mi palillo los tejo en este caso como punto revés hasta el final de mi hilera. Estoy nuevamente por el lado derecho y ahora, según el cálculo que hice anteriormente, tengo que cerrar 4 puntos. Ya, a mí me gusta cerrar los puntos de esta forma. El primer punto lo paso sobre el punto que sigue, de esta forma. Tomo el primer punto y lo paso sobre el punto que sigue, sin hilo, digamos, solamente voy pasando el punto sobre el otro punto, y así hago un cierre más prolijo, que me quede un poco más parejo esta parte de la orilla de mi cierre. Y ahora me falta cerrar el último punto y ahí ya cerré mis 4 puntos. Ahora este punto, la hebra me va a quedar acá al inicio, pero no importa, eso después se queda por detrás del tejido. Entonces ahora este que ya está tejido lo paso y simplemente continúo tejiendo los otros puntos como punto derecho. Ya, a mí me gusta cerrarlos, como te digo, de esta forma porque así queda más prolijo la orilla. Ya, pero si tú conoces otra forma o lo haces de otra forma, también es válido, lo puedes hacer como a ti te acomode más. Continúo y tejo todos los puntos hasta el final, y luego la hilera que sigue me corresponde por el revés. También tejo nuevamente todos los puntos como punto revés. Ya estoy finalizando mi hilera por el revés y me corresponde nuevamente por el lado derecho. Y nuevamente, según el cálculo que hice, tengo que cerrar 4 puntos. Entonces, de la misma forma en que cerré los puntos anteriores, voy a cerrar 4 puntos. Voy a pasar por sobre el punto que sigue el punto anterior. 3 y 4 puntos, y con esto ya finalizo las disminuciones o cierre de puntos.
Ahora termino de tejer esta hilera como punto derecho y la hilera que sigue, que ya es mi última hilera, la tejo como punto revés. Y con eso ya termino este lado de mi espalda. Entonces esta ya sería mi última hilera, mi hilera por el revés, y en este caso llegaría a mi hilera 132, que es la que estoy tejiendo en este diseño que estoy haciendo. Ya cuando finalice voy a dejar estos puntos en espera, no los voy a cerrar porque después los voy a unir a mi delantero pero con aguja. Ya, entonces los voy a dejar aquí en espera, en un cablecito, en un gancho, en una lanita, en lo que tú uses para dejar los puntos en espera, y continuamos haciendo el otro lado de este rebaje en la espalda. Entonces voy a traspasar estos puntos a este ganchito auxiliar para después cerrar con aguja, como te mencioné anteriormente. También me tengo que asegurar acá de dejar una hebra de hilo larga, lo suficientemente larga para poder hacer este cierre con aguja. Ya se sugiere dejar una hebra de 3 veces el largo del ancho que vamos a cerrar. Entonces vamos a medir aproximadamente unas 3 veces el ancho de esta sección para asegurarnos así que vamos a tener hilo suficiente para después hacer este cierre con aguja. Entonces dice que más o menos unas 3 veces el ancho. Entonces aquí cerramos, medimos acá de esta forma: 1, 2, 3 veces el ancho, y siempre dejamos una colita un poquito más larga, para siempre es mejor que sobre hilo a que nos falte. Y ahora vamos a continuar con el otro lado de nuestro tejido. Ya recuerda que aquí empezamos de derecha a izquierda, entonces nos corresponde nuestra hilera por el lado revés. Entonces ahora retomamos, pero por el lado revés, y yo cerré los 20 puntos, o sea, yo ya cerré los 10 puntos que me correspondían a el lado izquierdo. Entonces ahora simplemente voy a incorporar una hebra y voy a comenzar tejiendo todos estos puntos por el lado revés de mi tejido. Aquí tengo la hebra, yo no la anudo nada, no le hago nudo nada a la hebra cuando la incorporo, solamente la coloco acá y tomo el primer punto. A veces cuesta un poquito, pero con paciencia todo se puede. Así es que la coloco de esta forma, y después cuando tengo que esconder las hebras, ahí me preocupo de asegurarla. ¿Ya? Entonces vamos a tejer todos estos puntos como punto revés. Tejemos entonces toda la primera hilera como punto revés. Estamos por el derecho y ahora nos corresponde hacer las disminuciones, las mismas 4 disminuciones que hicimos en el costado anterior, ¿ya? Entonces en este caso las disminuciones o los cierres los hacemos al final de la hilera. Entonces tenemos que dejar los últimos 5 puntos para hacer este cierre de puntos. Entonces vamos a tejer hasta acá. Si quieres puedes poner un marcador acá, o tener en consideración que antes de llegar a los 5 puntos hay que cerrar esos puntos para que quede simétrico este rebaje.
Y esto siempre es así, cuando estamos haciendo rebajes, ya sea en la espalda o en el delantero, siempre es así. En un costado se hacen en el inicio de la hilera, y cuando hacemos el otro costado, que se deje como espejo, se hace al final. Bueno, ya estoy llegando al final de la hilera, entonces me quedan los últimos 5 puntos, que son donde voy a cerrar o voy a disminuir puntos. Ya en este caso son 4 puntos y siempre tengo que dejar uno más porque hay uno que va sobre el otro, entonces al final se cierran de a 2 puntos. Ya, entonces los voy a pasar en este caso a la aguja derecha, voy a pasar 3 puntos. Y al igual como lo hice en el costado anterior, no voy a usar hilo, solamente voy a ir montando en este caso el último punto sobre el punto que está al lado o que sigue. Paso un punto a mi aguja izquierda y hago lo mismo, el punto que tengo acá lo paso sobre el punto que pasé, y ahí ya llevo 2 puntos cerrados. Hago lo mismo con el tercero y finalmente lo mismo con el cuarto punto, y así disminuí o cerré ya 4 puntos. Ahora giro y me corresponde la hilera por el revés y tejo nuevamente todos estos puntos como punto revés. Nuevamente estoy por el lado derecho y tejemos igual como lo hicimos pues la última hilera que tejimos por el derecho. Vamos a tejer todos los puntos hasta llegar 5 puntos antes del final, y que son los 4 puntos que tenemos que cerrar. Entonces vamos a tejer y vamos a cerrar nuevamente puntos al final, y con esto ya estaríamos finalizando esta etapa o este ciclo de cierre de puntos, en el cual estamos haciendo este rebaje para la espalda. Ya que recuerda que este rebaje es un rebaje un poco más amplio y no tan profundo como el rebaje que se hace para el cuello de la delantera. Ya solamente estamos haciendo este rebaje para darle un mejor calce y acabado a nuestra prenda. Tengo 2, 4, me falta 1. Entonces también paso estos 4, paso los 3 puntos y me quedo con 2 puntos en mi aguja izquierda. El último punto lo paso sobre el punto que sigue y ahí ya cerré 1. Hago lo mismo con los puntos que me quedan, cerré 2, cerré 3 y cerramos el cuarto. Ya, entonces con esto ya terminamos. Ahora ya me queda la última hilera, que es mi hilera por el lado revés, y luego dejar los puntos en espera. Ya en el caso de que tú no quieras hacer este cierre con aguja, simplemente tienes que cerrar los puntos de la manera tradicional o usar el cierre de puntos que a ti te guste más. Al igual que el otro costado, voy a dejar los puntos entonces en espera en este ganchito para cerrar, luego unir a mi delantero. Y también voy a dejar, como te dije antes, una hebrita aquí muy larga para el cierre. Quiero aprovechar de mostrarte el rebaje antes de finalizar. Si te fijas, es un rebaje muy amplio, ya que es solamente, como te señalé anteriormente, para darle un mejor acabado y una mejor forma a la parte del cuello de nuestro suéter o chaleco que estemos tejiendo.
ya, y en cambio el que yo hice para el delantero, si te fijas, es un rebaje más profundo, ya. Entonces ahora que lo que tengo que hacer es unir estas dos partes con aguja. Voy a unir los hombros y voy a continuar con mi chaleco. Espero que te haya servido este video. Lo importante es el cálculo, que lo puedes adaptar a cualquier parte trasera que estés tejiendo. Simplemente tienes que tener la misma cantidad de puntos en los hombros del delantero que de tu espalda, ya. Entonces es un cálculo súper fácil de hacer para que lo puedas aplicar a todos tus otros tejidos.